Amadísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios, gracias te damos, Padre amado. Tú eres muy bueno y muy misericordioso, muy compasivo, muy amoroso, justo y fiel. Eres tantas cosas, Señor Dios, y te damos muchísimas gracias por todos tus atributos. Tú eres, Señor Dios, nuestro único Dios, el que nos sostiene, el que nos trajo aquí a la iglesia para poder recibir tu palabra y ser explicada de manera pública y ser comprendida, Señor Dios, con tantos ejemplos y analogías. Te pedimos, Señor Dios, que abras todos nuestros corazones, incluyendo mi corazón, para que estemos prestos a escuchar y a comprender y a poner en práctica esta hermosa palabra tomada de los Efesios. Ayúdame, Señor Dios, para que yo, indigno siervo tuyo, pueda predicar tu palabra de la manera más correcta posible, de la manera más perfecta posible, porque tú te mereces todo el esfuerzo, tú te mereces todo el buen trabajo, tú te mereces toda la solicitud que nosotros podemos darte. Y glorifica tu nombre siempre en medio de nosotros, en medio de cada familia que nos visita y en medio también de quienes no han podido visitarnos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a buscar nuevamente en Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo con un poco más de velocidad porque ya fue leído, solamente que lo vamos a repasar. Mientras ustedes están buscando nuevamente la lectura, que es, como sabe allí en la pantalla, Efesios 4, del 17 al 32, les digo el título de la enseñanza de hoy. Toda persona que cree en Jesucristo debe, resaltando la palabra debe, evidenciar una vida nueva. Toda persona que cree en Jesucristo debe evidenciar una vida nueva. Vamos a releer entonces, a manera de repaso, lo que se ha leído en el día de hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén.
Vamos a utilizar ahora entonces la Biblia oficial de la iglesia, que también es Reina Valera. La tenemos entonces aquí. Y vamos a utilizarla para ir versículo por versículo, como una predicación expositiva, versículo por versículo, pero tomando en cuenta el tema del día de hoy. Vamos a estar viendo hacia atrás y hacia adelante. Miren, cayó en Efesios 4, sin yo buscarlo. Amén. Vamos a ir atrás y adelante, pero sin salirnos de Efesios 4 del 17 al 32. Vamos a concentrarnos en esta porción de la Escritura que está subtitulada La unidad del Espíritu. La nueva vida en Cristo. Muy bien. Hay otras versiones de la Biblia, otras traducciones que también cambian los subtítulos, y los subtítulos son simples ayudas, no es algo que deba mantenerse de traducción en traducción, pero nos ayuda a poder entender el contexto de lo que leemos. La nueva vida de Cristo, la nueva vida en Cristo, Así que, hermanos, comencemos entonces con una pregunta. Allí en la pantalla va a aparecer la pregunta inicial, que viene siendo entonces lo que hemos de preguntarnos para poder entrar de lleno en la enseñanza del día de hoy. Pregunta: si Dios no nos dice expresamente cómo vivir una vida cristiana, repito, si Dios no nos dice expresamente cómo vivir una vida cristiana, ¿cómo podríamos saber si lo que estamos viviendo como cristianos es correcto o incorrecto? ¿Cómo podríamos saberlo? Si Dios no nos lo dice, ¿cómo podríamos entonces saber si estamos haciendo las cosas bien, que le agradan, o las cosas mal, que no le agradan? Y estamos hablando de nuestra vida cristiana. Obviamente que sabemos que cometer pecado no le agrada a Dios, pero hay conductas que dentro del cristianismo nosotros tenemos y que debemos contrastar con la palabra de Dios para saber si son correctas o incorrectas. Para empezar a responder esta gran pregunta, hemos de saber que la Biblia es nuestro perfecto manual ¿de qué? De fe y de conducta, de vida, nuestro perfecto manual de vida. En ella está plasmada cómo tenemos fe verdadera en nuestro Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ella está plasmada también cómo hemos de proceder en nuestro comportamiento, cómo debemos comportarnos. Porque si eso no existiera, si la Biblia no dijera cómo debemos comportarnos, entonces andaríamos todos nosotros por allí repitiendo una especie de refrán, una especie de frase, una especie de eslogan. Yo vivo una vida cristiana a mi manera. Yo alabo a Dios a mi manera. Yo agrado a Dios a mi manera. Yo oro a Dios a mi manera. Yo vivo mi vida a mi manera porque no le hago mal a nadie. Pues esto es totalmente incorrecto y antibíblico. El hombre no puede inventar unas normas totalmente volubles, totalmente inestables, que dependen del contexto histórico, que dependen de la generación en la que estamos, que dependen de nuestra edad. No puede estar en eso de inventar cómo comportarnos. Aquí en la iglesia, en el tablero, no van a ustedes a observar mandamientos de cómo comportarse en la iglesia, mandamientos de cómo comportarse en sus casas, en nuestros hogares, porque eso ya lo indica la Biblia, y para eso hay porciones de la Escritura como esta, la de Efesios capítulo 4. De hecho, cuando pasamos a Efesios 5, habla de andar como hijos de luz, y habla el marido, sobre el marido, habla también sobre la mujer, la esposa, habla sobre los hijos, cómo se deben comportar. Pero ahora vamos a hablarle a toda la iglesia y reconocer
que decir que si vivimos nuestra vida cristiana a nuestra manera es antibíblico. No podemos vivir las cosas a nuestra manera. Y por darles un ejemplo, si nuestra Constitución colombiana nos ofrece principios de cómo vivir y de cómo proceder en muchas circunstancias genéricas o generales, y si eso existe a nivel de país, ¿cómo no va a existir a nivel personal de cómo comportarme ante Dios y ante los hombres? Si cuando entramos a una universidad o a un instituto de educación y vemos que allí existen unas normas que hay que cumplir y las cumplimos gustosamente, ¿cómo no vamos a cumplir las normas que Dios nos da en su palabra? Si cuando entramos a trabajar en diversas empresas que son de estilo oficinas, de muchos edificios y muchas oficinas, y existe un código de conducta, ¿cómo no vamos a atender el código de conducta glorioso, perfecto, maravilloso que Dios ha plasmado aquí en este libro? Hermanos, este libro tardó mucho tiempo en ser escrito por parte de Dios, inspirando a muchos hombres. 1600 años de escritura de este santísimo libro, de esta hermosa palabra, perfecta palabra, y no podemos ignorar lo que ella dice. Al contrario, tenemos que recordarla, tenemos que releerla. Si terminamos de leer toda la Biblia, volvamos a leer. Si estamos solamente en los evangelios, volvamos a leer los evangelios. Si estamos haciendo un devocional y termina el año, volvamos a empezar otro devocional. Y en cada devocional darle la supremacía a la palabra de Dios. Dice entonces estos puntos, muy bien, muchas gracias Iván, que voy a presentarles. Son 3 puntos que vamos entonces a desarrollar. El primero, vamos a colocar los 3, pero se los voy a leer. Número 1, el cristiano debe alejarse de las cosas del mundo que le hacen pecar. Alejarse de las cosas del mundo que le hacen pecar. Número 2, el cristiano debe controlar los sentimientos, impulsos y deseos que le hacen pecar. Controlar todo lo que está dentro de él que le puede hacer pecar. Número 3, el cristiano debe practicar todas las virtudes bíblicas que le impedirán pecar. Porque quien cumple la voluntad del Señor permanece para siempre, dice la Biblia. Y quien cumple la voluntad de Dios se vacuna contra el pecado y peca menos y logra día tras día mejorar en el proceso de santidad, en el proceso de santificación que Dios está haciendo con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Volvamos al punto número 1. Y fíjense que los 3 puntos siempre empiezan de la misma manera y terminan de la misma manera. El cristiano debe. Hermanos, esto es un deber. Así como cuando vamos al médico y el médico seriamente nos dice, usted tiene que tomar este medicamento. Tiene. Y le hacemos caso. Hay tantos mandamientos en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que nos indican algo imperativo, por algo bueno para nosotros. Así como cuando un padre le dice al niño, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que bañarte. Así como un padre le dice a sus hijos esos imperativos por el propio bien de esos hijos, asimismo el cristiano debe hacer estas cosas por su propio bien. Si no las hace, se trae mal y se trae bendición. Si sí las hace, si no las hace, se trae mal y maldición. Si sí las hace, se trae muchas bendiciones, se trae muchos beneficios espirituales y hasta materiales también, pero sobre todo espirituales. Aquí no damos lugar a dudas en cuanto a que el cristiano debe. Aquí no hay lugar a decir el cristiano puede alejarse de las cosas del mundo. Aquí al cristiano se le exhorta, se le invita a dejar las cosas del mundo. No. El cristiano debe. Es verdad
que siendo cristianos ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Cuando estábamos sin Jesucristo, no tenemos ninguna posibilidad de hacer estas cosas que la Biblia manda. El hombre por naturaleza es pecador. El hombre por naturaleza no le gusta hacer lo que Dios manda. Por lo tanto, es necesario decirlo de esta manera. El cristiano debe, no es que puede, no es que podría, no es que se le invita, se le exhorta, se le recomienda. Al cristiano se le recomienda alejarse de las cosas del mundo. Imagínense, eso es una frase muy blandengue. Se le recomienda dejar las cosas del mundo. Se le recomienda no pecar. Se le recomienda no mentir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? No. Por lo tanto, hemos de atender el llamado de Dios en estas cosas para demostrar una vida nueva en Cristo. Recuerden que el título del día de hoy es: toda persona que cree en Jesucristo debe evidenciar una vida nueva, y se evidencian con estas tres cosas. Debe alejarse de las cosas del mundo, las cosas externas que lo hacen pecar. Debe controlar lo que tiene adentro, las cosas internas que le hacen pecar. Y debe hacer las cosas buenas, maravillosas, santas, las virtudes bíblicas que le impiden, que le van a impedir pecar. Si estamos ocupados en el estudio bíblico, hermanos, nosotros estaremos menos dispuestos a pecar. Estaremos menos dispuestos a gritar, como dice la palabra, a tener ira, a tener maledicencia en nuestra boca, a tener pleitos, enojos. Si estamos ocupados leyendo la Biblia y estudiándola y dejándonos guiar por ella, todas esas cosas se minimizarán. No significa y no es realista que digamos, si estudiamos la Biblia, nunca más vamos a pecar. No, lamentablemente no, porque tendríamos que despojarnos de esta carne. Y esta carne se va a ir en el último día de nuestra vida. Allí se irá esta carne. Por fin estaremos libres de la propensión al pecado, de la inclinación al pecado, a partir de ese día. Ese día no es un día malo. El día de nuestra partida con el Señor no es un día malo, al contrario, es un día glorioso, porque somos recibidos nada más y nada menos por Jesucristo. Es triste porque ya no volvemos a ver a ese hermano o a esa hermana que ha muerto. Mas el que, como dijo Jesucristo, el que cree en mí no morirá para siempre. Bueno, hermanos, empecemos con el primer versículo del capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y siguiente versículo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hasta allí. Miren, llamar a alguien ignorante no es necesariamente una ofensa. ¿Qué nos dice la Biblia que sucede con aquellas personas que se dejan arrastrar por las corrientes del mundo? Que por su ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, ellos se les oscureció el entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido. En otras traducciones dice, teniendo el entendimiento oscurecido, teniendo el entendimiento con falta de luz. Entonces andan como anda todo el mundo, como los otros gentiles. ¿Y cómo andan en los otros gentiles? En la vanidad de su mente. Así que, dependiendo de cómo se diga, cuando se declara que a las personas que viven netamente entregadas al mundo y no a Dios son ignorantes de lo que Dios dice en su palabra, eso no es una ofensa. No es una ofensa que nosotros ignoremos algo. La ignorancia es una cualidad que puede cambiarse. Ignorar algo se puede cambiar con el tiempo, simplemente ahora estudiando lo que nosotros ignoramos, leyendo lo que nosotros ignoramos, enterándonos
de lo que nosotros ignoramos. Ahora bien, no es lo mismo que una persona se convierta a lo largo de su vida, ¿verdad?, como hemos pasado la mayoría de nosotros, a que haya nacido en el Evangelio. No es lo mismo, son dos realidades bastante distintas. Los que se convirtieron, los que nos convertimos a lo largo de nuestra vida, en algún punto de nuestra adolescencia, en algún punto de nuestra adultez, en algún punto de nuestra vejez, allí creímos en Jesucristo. A partir de allí hemos de evidenciar una vida nueva, como es el título del día de hoy. A partir de allí, hermanos, nosotros no podemos, como decía nuestro pastor Jaime, y como sé que nuestro pastor afanador nos va a recordar todos los domingos, nosotros no podemos dejar pasar un año y otro año y otro año siendo los mismos a nivel de las cosas que debemos mejorar de nuestra vida. ¿Se recuerdan cuando el pastor Jaime decía: todos somos pecadores, lamentablemente, todos tenemos la raíz de pecado, pero nosotros ya no pecamos como antes, nosotros no hemos de pecar como antes, y eso se tiene que observar, eso se tiene que ver, y eso tenemos que felicitarnos los unos a los otros por ello, sobre todo los padres a los hijos, y también sobre todo los hijos a los padres. Nosotros debemos cada año, y ahora más que estamos empezando un nuevo año, el 2026, de hacer propósitos de mejorar algo que el año pasado hicimos mal, y el 2027 mejorar algo que hicimos mal en el 2026, y así. Dios quiera que esos propósitos no sean anuales, sino mensuales, pero que se nos note el progreso, que se nos note que estamos verdaderamente corriendo la carrera que tenemos por delante. Ustedes se imaginan un atleta que pasan los minutos o inclusive las horas y se mantiene todavía en el mismo punto, haciendo nada, esperando que un atleta, estoy hablando de un atleta no necesariamente que gana medallas, sino que participa en la media maratón de Cúcuta, etc., en la media maratón de Ventura, etc., y que de pronto llega un momento en que se estanca y se queda así parado. ¿Qué van a decir sus compañeros? ¿Qué haces allí? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no sigues? Si ahora es que falta. La vida cristiana tiene que continuar con el progreso de la santificación nuestra. No se puede estancar, hermanos. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de evidenciar que tenemos una vida nueva en Jesucristo. Tenemos que mostrarlo. Es verdad que somos salvos. Es verdad que somos salvos, siempre salvos, y hasta se nos pueden burlar en algunas denominaciones con el tema de que la salvación se pierde, no se pierde, se pierde, no se pierde. No se pierde, somos siempre salvos, pero si no evidenciamos lo nuevo que somos, entonces nunca fuimos salvos. Ese es el gran peligro, si no lo evidenciamos, entonces nunca fuimos salvos. Hay que evidenciarlo para demostrarlo cada día y demostrármelo a mí mismo también. Yo estoy mejorando, gracias Señor Dios. Así. Les decía que no es lo mismo esas dos realidades, de el que empieza una nueva vida en Jesucristo, a el que nació en un hogar cristiano. Por darles un ejemplo, Lucas Fernando y Mel Victoria son dos bebés que están naciendo, gloria a Dios, no solo a la gloria a Dios, no a mí, en un hogar cristiano. Pero ellos, esos dos bebés de 3 añitos, de 9 meses, tienen que en algún punto manifestar su creencia, su fe en Jesucristo, y manifestar una conversión y una evidencia verdadera de esa conversión. Y ahí es donde está la responsabilidad de los padres. Es triste como aquellos casos donde hijos que nacieron en un hogar cristiano se apartan del cristianismo. Aquellos que tuvieron la Biblia desde que nacieron y que de pronto empezaron a balbucear versículos bíblicos desde bebés, se apartan del evangelio. Eso es triste. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos eso.
Nosotros no tuvimos la Biblia desde que nacimos o desde nuestra niñez. Algunos la tuvo desde su niñez por gracia de Dios, y algunos por iniciativa propia, que no fue propia, fue de Dios. Empezamos a leerla poco a poco en nuestra niñez y nos condujo a lo que estamos hoy en día, a pertenecer a una iglesia protestante, evangélica, de sana doctrina. Pero estos niños ya tienen todo eso, y ellos deben darse cuenta que deben valorar lo que tienen desde su nacimiento, y para eso nos toca a nosotros como padres. Hermanos, alejarnos de las cosas del mundo no significa que vamos a meternos en una cueva y vamos a ser entonces ermitaños y vamos a ser entonces personas de contemplación a Dios, pero alejados totalmente del mundo. Esa moda estuvo hace 1200 años en un contexto católico, ¿sí? Fue como una moda. Y ¿saben qué? Aún dentro de esa cueva, con esa persona sola, viviendo sola durante muchos años, aún allí había pecado. Porque no es solamente el pecado que está fuera en el mundo, también es el pecado que está dentro del mundo. Por supuesto que este primer punto se trata del pecado que está fuera, y nosotros hemos de distinguirlo. Yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos? Enemigos del cristianismo en general, enemigos de nosotros. Nosotros tenemos tres enemigos. El primero y el más fatal es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Ese es nuestro primer y gran enemigo. El segundo, ¿cuál es? El mundo. Las cosas que hay en el mundo que incitan a olvidarse de Dios, a pelear contra Dios, a reclamarle a Dios cosas infundadas. Y el tercero, ¿cuál es? La carne. Exactamente. Entonces son dos enemigos externos y un enemigo interno. Este punto trata sobre los dos enemigos externos. Satanás, la serpiente antigua, ese ángel caído, sabemos que tiene inmensa responsabilidad de todo lo malo que ha sucedido en este planeta Tierra. Dios lo ha permitido por una gloriosa razón, pero eso no lo excusa a él de todos los millones de pecados que habrá cometido desde que se rebeló contra Dios. Pero Satanás no es la fuente principal de todo pecado. Hay otra fuente, el mundo. En el mundo hay muchas personas. Hoy en día ya casi alcanzamos 8.000 millones de habitantes de este planeta Tierra. Y nosotros, de esa gran cantidad de personas, hay muchísimos. Recuerden, somos un remanente cristiano. Y hay muchísimos que no quieren a Dios, que odian a Dios. Y yo estoy seguro, para efectos de comparación, que imagínense, 3.000 millones de personas, por darles un ejemplo, 4.000 millones, la mitad de la población del mundo, que odia a Dios. En esas 4.000 millones de personas, en esa mitad de la humanidad, hay mayor maldad que en Satanás. Porque estamos hablando de 4.000 millones de personas buscando cómo pecar. Mientras que Satanás, que sabemos que como ángel al fin y al cabo, ángel creado por Dios, es superior a nosotros, no creo que sea superior a una cantidad enorme de gente. Por supuesto que eso solo lo sabemos cuando estemos en la eternidad, pero ahí estamos hablando de dos fuerzas totalmente no acordes, no iguales. Una fuerza humana que cada vez más se llena de pecadores empedernidos, que disfrutan odiar a Dios, que disfrutan conseguir nuevos ateos, que predican y proclaman una religión nefasta como es el ateísmo. Eso es una religión que no descansa hasta ver a alguien metido en el ateísmo. Y cuando ya lo logran, van por el otro y no descansan hasta llegar a alguien y verlo metido en el ateísmo. Todas esas cosas son las
cosas que debemos alejarnos del mundo que nos hace pecar. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de su mente? Andar pensando en esto. Mañana, no, dentro de un año voy a montar una empresa, sí, y voy a contratar varias personas y voy a ganarme tanto dinero y voy alguna vez a empezarlo todo. Dentro de 2 años voy a comprar tales cosas en mi casa. Dentro de 5 años voy a, no solamente una empresa, sino voy a comprar una cosa aún más grande y voy a montar cosas y voy a ser famoso y voy a dedicarme de lleno a poder ser rico. ¿Qué dice la Biblia? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Eso es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador, lo dice Eclesiastés. Vanidad es concentrarnos en cosas que son buenas para nuestro cuerpo, pero de manera exagerada y solo pensando en ellas y omitiendo a Dios. ¿En qué momento en este ejemplo esa persona le pidió a Dios: Señor, si dentro de un año tú me das vida, yo quiero montar esta empresa? Señor, si dentro de 3 años tú me das vida y me das los recursos necesarios, quiero comprarle esto y esto y esto a nuestra casa. Quiero comprarme un carro. Quiero invertir en tal o cual propiedad. Miren la diferencia entre andar en vanidad y andar en sumisión a Dios. Si a Dios le consultamos todo, si a Dios le pedimos todo, si a Dios le imploramos su ayuda, eso le agrada a Dios. Pero andar en la vanidad de nuestra mente, eso le desagrada totalmente a Dios. Y miren que esto no está escrito para la gente que no cree en Jesucristo, esto está escrito para nosotros. Nosotros podemos caer en la vanidad de la mente. Ese es el peligro. Sigamos leyendo. Y aquí viene algo difícil, fuerte. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, andar en las cosas del mundo pensando que todo es bueno en las cosas del mundo, nos pueden llegar a meter en la lascivia para cometer toda clase de impureza. Hermanos, y es por ello que a muchos de nosotros, sobre todo los hombres, debemos alejarnos de aquello que nos conduce a la lascivia y a la impureza. Si nosotros tenemos un serio problema de controlar nuestros ojos, ¿para qué vamos a vacacionar en familia en una playa que no es familiar? Hay playas familiares hermosas, bonitas, pero hay playas donde prácticamente las mujeres se enseñan a los hombres. ¿Qué hace un cristiano allí? ¿Qué hacemos allí? No somos fuertes, somos débiles. Lo mismo la mujer. La mujer también debe controlar entonces, pero ese es el tema de controlarse uno mismo. Estoy poniendo el tema de no exponernos al mundo. Si de pronto nosotros, imagínense, vamos en familia otra vez y vamos al cine del Ventura o de San Mateo y están pasando una de las películas de la serie Juegos Macabros. No están pasando una película cristiana, no están pasando una película para niños, no están pasando una película para adolescentes, están pasando Juegos Macabros. Esa película trata de cómo atormentar hasta llegar a la muerte a aquellos que, según el autor de esos tormentos, han pecado. Pero realmente lo que es una morbosidad para hacerlos atormentar al extremo y que se maten unos como el otro. ¿Qué hace un cristiano viendo esa cosa tan horrorosa? Eso nos conduce a toda clase de impureza. Alejémonos, hermano, alejémonos. Hoy en día eso no llega solamente por el cine, hoy en día llega por el internet, lo cual es mucho más fácil que llegue que el cine o la televisión. Es mucho más fácil. Controlemos eso, controlemos las cosas que hay en el mundo. No todo en el mundo es malo.
¿O acaso es malo pasear en familia en el malecón? ¿O acaso es malo pasear en familia aquí en el templo histórico y ver las luces? Eso no es malo. ¿O acaso es malo salir a comer con la esposa en un buen restaurante de Los Cabos? Por ejemplo, eso no es malo, eso es hermoso. Y son cosas que hasta nos pudieran estar atendiendo mesoneros no cristianos. Pero son cosas decentes, que no tienen una carga de pecado, pero hay muchísimas cosas, y cada vez más, como decía mi esposa, ¿qué vamos a hacer entonces con los streaming? Porque cada vez más nos quedamos sin opciones. Es cada vez más lo que no podemos ver que lo que sí podemos ver, sea en Disney Plus, sea en Netflix, sea en Amazon Prime, sea en la televisión por cable, sea en la televisión abierta. Cada vez más, de verdad, hasta el entretenimiento tenemos que filtrarlo, porque cada vez más se meten cosas inaceptables. O sea, llega un punto y uno dice, no más, ya se están pasando de la raya. Sigamos. Miren lo que dice el apóstol Pablo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ustedes, nosotros, todos, no hemos aprendido a andar en la vanidad de nuestra mente como los otros gentiles, cometiendo toda clase de impureza. No aprendimos eso de parte de Jesucristo. Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y miren esta hermosa porción que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es como si Dios nos dijera: quítate ese traje que tienes, que te incita a pecar y que te incita a comportarte mal delante de mí y delante de los hombres y delante de los hermanos. Quítate ese traje, quítate esa vestidura mala y ponte una vestidura buena. Ponte cosas buenas en tu vida, pero quita las malas. Despojaos del viejo hombre en cuanto a la manera pasada de vivir y vestíos del nuevo hombre. Hay ciertas ideologías políticas nefastas, satánicas, que hace años empezaron a acuñar frases como el hombre nuevo, la patria nueva. ¿Sí? Esas ideologías no tienen nada que ver con la Biblia. Gloria a Dios por eso. No tienen nada que ver con la Biblia. No es lo que ellos promulgan de manera interesada lo que quieren de la Biblia para alejarse de Dios y promulgar una nefasta ideología holística. Ahora, aquí se refiere a el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ustedes me entienden cuando dicen nuevo hombre. No significa que solo los hombres. No es necesario que diga el nuevo hombre y la nueva mujer, los y las. No es necesario decir eso. Ya entendemos que el hombre es el ser humano. Varón y hembra los creó. No tenemos que estar también cayendo en el error de la ideología de género que trata de distinguir, con el afán de distinguir, entonces ensucian el vocabulario con palabras y frases sin sentido, tratando de distinguir entre hombre y mujer, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque siempre se dice el hombre, el hombre, el hombre. No. La Biblia lo dice de esta manera. Amén. Amén por Dios. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. El cristiano debe controlar los sentimientos, impulsos y deseos que le hacen pecar. Realmente aquí sería que le harían pecar. Porque una cosa es que nos alejemos de las cosas malas del mundo. Sí, a eso hay que divorciarnos de las cosas malas del mundo, de verdad. Pero nosotros no nos podemos divorciar de nuestro sentimiento, imagínense, que nos convertimos en robots.
en maniquíes, nos convertimos en estatuas. No podemos. Somos de carne y hueso. Y tenemos sentimientos, tenemos impulsos y tenemos deseos. Tenemos aspiraciones, tenemos sueños, tenemos estilos de vida, tenemos personalidad. Debemos hacer un esfuerzo para controlarlo. Ya no para renunciar a ello. ¿Quién va a renunciar a su impulso y a su deseo? Pero sí controlarlo. Hay personas que son impulsivas y eso no le agrada a nuestro Señor Dios. Hay personas que consienten en su corazón toda clase de deseos. Eso no le agrada a Dios. Hay personas que viven de mala manera los sentimientos humanos como el amor y la amistad y respetan a ellos mismos y respetan a otros. Y eso no le agrada a Dios. ¿Ven? Ahora, ¿qué más dice la lectura? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí viene la estocada a nuestra alma. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Hermanos, ¿qué creen ustedes que significa controlar todo lo que tenemos aquí adentro? Miren que es aquí adentro donde estoy señalando. Significa, entre otras cosas, una de las cosas más importantes. Si nos enojamos, si nos airamos, no pequemos. Y ustedes sabían que en gran parte de la cristiandad esto es una ironía. Es decir, si cometes un mal, si tienes mucha rabia, bueno, trata de no pecar. Es una especie de frase que nos hace reflexionar a nosotros de que, bueno, traten ustedes de tener una rabia incontenible y no pecar. Hagan ustedes pongan en práctica ustedes el hecho de que si se enojan, no se ponga el sol todavía ustedes enojados, no se van a acostar todavía enojados. ¿Y saben qué? Esto es extremadamente difícil de hacer. Por lo tanto, si nos airamos y pecamos, ¿cuál es la conclusión lógica que Dios nos da para que pensemos un poquito y sepamos que Dios no nos dice de manera irónica? Que no podemos airarnos, así de sencillo. No podemos caer en la ira. Solo Dios tiene la capacidad de tener la ira santa, la ira que se va a manifestar en Apocalipsis, en Daniel, en Joel, en Zacarías, en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro. En el futuro, cuando Dios envíe juicios a la tierra y cuando esté a punto de venir Jesucristo, cuando ya esté la gran apostasía, Dios va a poner orden en el universo entero, en los cielos y en la tierra, y acabará por completo con el pecado y con la muerte y con Satanás y sus ángeles. ¿Y con qué lo va a hacer? ¿Ustedes creen que lo va a hacer de una manera así? No, Dios va a desplegar todo su poder. Por supuesto que lo va a hacer rápido, a escala humana, pero Dios va a desplegar todo su poder, que va a ser imposible. Hermanos, va a ser imposible que ante la ira de Dios, la ira santa, el único que puede tener ira y no peca, va a ser imposible que hasta los demonios permanezcan en pie. Así imagínense cómo será la fuerza de Dios para por fin hacer justicia ante tantísima maldad. Solamente piensen en todos esos niños inocentes que han sido abortados o que son explotados. Solamente piensen en todas esas horrendas ideologías que han dañado países. Solamente piensen en todos los asesinatos. Solamente piensen en toda la drogadicción. Todo eso, Dios por fin lo combatirá, y lo combatirá con una mano todopoderosa. Si a ustedes han visto caer un rayo, un relámpago, pero cerca, yo no lo he visto cerca. Lo más cerca que lo he visto, pues serán 4 kilómetros de distancia, 3 kilómetros de distancia. No sabría precisar, pero no es algo cerca.
Hay gente que le ha caído un rayo cerca, a pocos pasos, a pocos metros. Y si el rayo cayó en un árbol, ¿saben qué sucede? Se rompe el árbol. Y eso hace un sonido tan horrible que la persona, por muy, si es un hombre, por muy macho que sea, corre. Eso es una sensación tan horrorosa que es un solo rayo. 1.000.000 de voltios cayendo allí. Imagínense cómo será el poder de Dios. Que Dios le dio una minúscula parte de su poder se la dio a la naturaleza. ¿Cómo será Dios mismo viniendo en gloria y poniendo el orden que con su ira santa lo va a hacer? Pero esa es la ira de Dios. Nosotros no podemos caer en la ira nunca, hermanos, nunca. Ya es la conclusión que este humilde servidor les invita y les exhorta. La ira es mala. La ira es una rabia desbocada, es un enojo descontrolado que es capaz de gritarle a quienes no tienen nada que ver con el pleito. Es capaz hasta es capaz de dar golpes a quienes no tienen nada que ver con el problema. Sí, Señor. Es capaz de que una persona, tratando de hacer justicia, porque sintió ira y sintió mucha rabia, ahora en lugar de ser la víctima, se convierte en el victimario. La ira es horrenda. No podemos airarnos sin pecar. Si nos airamos, entonces no pequemos, pero a la gran mayoría de nosotros, yo estoy allí, no podemos airarnos sin pecar, por lo tanto no nos airemos. Y si nos enojamos, y si nos indignamos, vamos a decirlo así, que es un enojo más llevadero, y si nos indignamos, que no se termine el día, que no nos acostemos hasta que nos hayamos despojado de ese sentimiento. Es horrible, hermanos, es horrible, es horrendo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 28. Y versículo 29, también otra estocada a nuestra alma. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Vieron, hermanos? Ninguna palabra corrompida, ninguna grosería, ninguna mala palabra, ninguna insolencia, ninguna palabra que de verdad ofende a los hombres y por lo tanto ofende a Dios. Hermanos, de estos mandatos generales se desprenden muchos otros más mandatos que están relacionados y que son obvios, ¿ya? Como por ejemplo el tema del enojo, como por ejemplo el tema de no hablar mal. Vamos a saltar un momento al versículo 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ustedes sabían que en ese orden que nos nombró el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, es así como se dan las cosas. Primero viene la amargura, es decir, el mal humor, el mal genio. Primero viene aquello de que aquel mal comportamiento que lamentablemente lo puede tener un cristiano, esto es lo grave, lo puede tener un cristiano, pero no debe tenerlo, no debería tenerlo. Primero viene la amargura que le impide disfrutar hasta de las buenas noticias que le dan. Una persona amarga, yo estoy seguro que no va a disfrutar ni siquiera en el cielo. Yo estoy segurísimo. Si no disfruta de lo que Dios le da aquí y vive en amargura, ¿cómo pretende disfrutar allá en el cielo donde ya no hay necesidad? Empecemos a disfrutar las cosas celestiales que Dios nos guardó a nosotros como sus hijos amados. Primero viene la amargura, después viene el enojo, la rabia, después viene la ira, aquello descontrolado donde ya empezamos a lanzar cosas. Después viene la gritería, aquellas palabras hirientes y que de alguna manera tratan de estar por encima de los demás para que se imponga la voluntad de uno
Y lo peor es que muchas veces caemos en esto tratando de defender algo que nos quitaron, tratando de hacer justicia. Nosotros tampoco sabemos hacer justicia. Caemos muchas veces en esto. Y después de la gritería viene la maledicencia. ¿Saben qué es maledicencia? Maldecir, correcto. Maldecir. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y del fuego eterno, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Se acuerdan? En el Evangelio. Solo Dios tiene la capacidad de bendecir y de maldecir. Maldecir significa alejarlo de Dios. Decirle a alguien que es maldito es decir que está alejado de Dios y que estará así por siempre. Hemos caído en ese error. Yo caí en ese error hace poco y me he dado cuenta que con maldecir no acelero la justicia de Dios. Dios se encarga siempre. Al contrario, con maldecirme es una muestra de desespero y de decir, Señor, no me gusta el tiempo largo que le estás dando a estos problemas. Yo quiero que actúes. No, Señor, hágase tu voluntad en el momento que tú quieras. Y cuando es el momento, nos agarra desprevenido y decimos, por fin Dios actuó después de tanto tiempo. Pero si hemos caído en maledicencia, ¿por qué nos ganamos entonces una reprensión y una disciplina de Dios? Si Dios va a actuar siempre, ¿por qué caer en maledicencia ante aquellos que actúan injustamente? Dios se encargará de la injusticia, hermano, de verdad. Dios se está encargando de la injusticia y toda malicia. Ya para pasar al tercer y último punto. El último punto es el más hermoso. Los dos primeros son los más fuertes, pero el último punto es el más corto, porque ya toca a cada uno de ustedes seguir buscando cuáles son las cosas que debemos hacer en ese último punto. Pero en cuanto a este segundo punto, miren que nos despojemos de toda clase de malicia. Si yo voy en el centro por la séptima, por la sexta, en Cúcuta, y voy por Alejandría, cercano a Alejandría o entro a Alejandría, y yo hago esto, ¿verdad? Yo hago esto. Y así porque yo sé que este bolsillo está muy abierto, pero aquí sí es verdad que no va a pasar nada. Por supuesto que esto está muy obvio, pero es más sencillo dar el ejemplo con un bolso, donde yo lo tengo aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Y justo cuando voy a entrar a, por ejemplo, Alejandría o algún supermercado abarrotado en el centro como Olímpica, y agarro el bolso y lo pongo por aquí por delante y voy caminando con el bolso aquí delante. Eso es malicia. Esa es la palabra. Eso es prevención, eso es prudencia. El justo ve el mal y se aparta, pero el necio corre tras él. Dice, estoy parafraseando lo que dicen los proverbios. Dejemos de llamar malicia a la prudencia que todo cristiano debe tener, porque malicia es una cosa totalmente distinta. Malicia es, la cartera la tengo en la pañalera. Malicia es dejar que alguien, por alguna razón, acaba de caerse de la cartera, con sus tarjetas, con su cédula de ciudadanía, con sus billetes, y nosotros de alguna manera tratar de hacer así. Y dentro de 2 minutos, y me voy. Eso es tremenda malicia, hermanos. Eso es tremenda malicia. Dios condena esa malicia. No podemos tener esa malicia. Eso no es prudencia. Eso es aprovecharnos del mal que le ha sucedido a alguien. Si eso sucede, tomémoslo, sí, pero para tratar de buscar a esa persona. Por supuesto que tenemos que ser astutos y prudentes. No podemos decir, ¿de quién es esto? Y el primero que diga mío, pues eso se le va a ganar. No. Algo. Y no solamente pasa con una cartera, con un celular. Con un celular es más fácil
que se le consiga el dueño. De pronto en la cartera no hay ningún teléfono, lamentablemente, y deberíamos tener prudencia de colocar algún contacto en nuestra documentación para que si se nos pierde nos busquen. Y si eso no es mío, mire señor policía, me encontré esto, se me acabó de caer. Ya él verá qué va a hacer. No que son corruptos los policías, no todos. Que Dios nos dé la gracia de conseguirnos con un policía honesto. Y ya él verá qué puede hacer, porque es algo delicado tener la cédula de alguien, o las tarjetas de débito o de crédito de alguien. En fin, por darles un ejemplo de malicia, vamos al tercer punto y con esto terminamos. El cristiano debe practicar todas las virtudes bíblicas que le impedirán pecar. Como ya les dije, si nos mantenemos ocupados en la palabra de Dios, pecaremos menos. Y es lo que dije al principio. No es realista que digamos que si hacemos todo lo que Dios manda, ya vamos a dejar de pecar. No es realista. Pero sí vamos a pecar menos. Y sí vamos a progresar más en el proceso de santificación. Poco a poco, estas cosas ayudan a que pequemos menos. Siempre vamos a pecar, pero la idea y nuestro norte y nuestra misión debería ser: Señor, ayúdame a pecar menos. Ustedes sabían que el pastor Jaime muchas veces nos ha dicho que es mucho más provechoso irse con el Señor que quedarse, obvio, ¿verdad? Pero él lo ha dicho porque, ¿saben qué? No es porque uno quiera morirse, sino porque uno, mientras más vida larga tenga sobre la tierra, ¿qué hace? Peca más. Eso es triste. Y eso es algo inherente a la naturaleza humana, pero hemos de pecar menos. Miren cómo termina entonces esta cita, esta porción de la Escritura, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que aquí lanza la otra cara. Lo que sí debemos hacer, sin falta, es dejar de hacer cosas y es hacer otras cosas. Es sustituir cosas en nuestra vida. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos mutuamente. El tema del perdón es un tema larguísimo. El perdón no significa que yo le voy a perdonar los pecados a alguien, no. Eso nada más se dio en circunstancias especiales. Cuando Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese caso particular de sus flagelaciones, Cristo no estaba orando por ellos para que se les acabaran, se les limpiaran todos sus pecados sin arrepentimiento. Cristo estaba dando un ejemplo de humildad y quitando él mismo el pecado puntual de los latigazos y de los clavos, etc. Lo mismo que Esteban: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan que dijo este pecado? De la misma manera. Esos son casos excepcionales. Pero el perdonar no libra de la culpa a la persona frente a Dios, pero sí me libra a mí de la angustia, sí me libra a mí de la atadura, sí me libra a mí, si yo perdono, de la mala actitud, de la amargura. Y la amargura conduce a todo lo demás que le acabo de decir. Pero el perdón es otra prédica, muy larga por cierto, pero es necesaria también que lo recordemos. ¿Y qué otra cosa podemos hacer que nos impidan pecar? Ya se leyó, solamente que está a lo largo de la porción bíblica. El que hurte, no hurte más, ¿cierto? Sino que trabaje ¿con qué? Con sus manos. Con sus manos, con su intelecto. La Biblia no dice solamente con sus manos, con lo que puede desempeñarse. ¿Para qué? Para que dé. Específicamente el que trabaja, ¿para qué? Para que pueda dar al necesitado. ¿Cierto? Hay allí algo bueno. Y lo que hablamos, desechando la mentira, al desechar la mentira, ¿qué debemos de hacer? Hablar verdad, cada uno con su prójimo. Hablar verdad. ¿Saben que de ese versículo se desprende no hablar chismes?
aunque no lo dice, es obvio que ahí se refiere a que si no vamos a hablar con mentiras, sino con verdad, cada uno con nuestro prójimo, el chisme es una media verdad, una medio mentira. Hay que desechar el chisme. ¿Ven? Y así cada cosa que Dios nos va diciendo, no contristéis al Espíritu Santo. Recordad que con el Espíritu Santo fuiste sellados. Renueven vuestra mente. Desvístanse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre está hecho según Dios en la justicia y en la santidad. Vivan en la justicia, vivan en santidad. Es decir, los consejos, que no son consejos, son deberes. De lo que sí tenemos que hacer están regados a lo largo de los versículos. Pero termina de manera magistral diciendo: sed benignos. Perdónense mutuamente, sobre todo los esposos, perdónense. Padres con hijos, hijos con padres, hermanos de sangre. Perdónense, van a convivir durante muchos años de vida. Es necesario que se perdonen mutuamente, no que pasen página, no que se olviden, no que uno ceda y el otro no ceda, los dos perdónense. Antes de orar para el fin de esta predicación que Dios nos ha permitido entonces escuchar, me pasé por 15 minutos, son las 10:35, pero ya, listo. Voy a volverles a leer todo el texto, pero ahora en la Nueva Versión Internacional. Ayer lo leí en una versión de una Biblia que llaman Biblia Católica, que no es Biblia Católica, simplemente tiene 7 libros más que no son de la palabra de Dios, pero es la Biblia al fin y al cabo. Y es maravilloso poder ver cómo Dios ayuda a los biblistas a traducir cada uno con palabras según el contexto cultural. Por eso es enriquecedor empezar primero con la Reina Valera, si es del 60 mejor, pero luego continuar con otras traducciones buenas de la Biblia. Ni se nos ocurra buscar la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La traducción de los Testigos de Jehová es errada. Ni se nos ocurra buscar el Código Real, errado. Ni se nos ocurra, inclusive está tiene mucha controversia la traducción de Scofield, mucha controversia. Así que para alejarnos de ello, de esas controversias, mantengamos estas traducciones de la Biblia, pero leamos a ver qué nos dice la Nueva Versión Internacional, que es una buena traducción. Dice así, lo voy a leer rápido. Así que les digo esto e insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén.
la misma palabra de Dios nos ministra. Solamente lo que hacemos aquí es dar luces de cómo entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Oremos. Dios Padre Celestial, muchas gracias, muchísimas gracias. Tú eres bueno, santo y misericordioso. Y te damos muchas gracias porque nos has asistido en esta enseñanza. Tú has dirigido cada palabra, tú has dirigido cada versículo, tú has explicado directamente al corazón de las personas que hemos leído esta porción de la Escritura. Gracias por ser tú el que nos la explica. Gracias, Señor, por escribirla de esta manera tan perfecta, tan buena, tan excelente, tan sin lugar a dudas y tan clara. Más clara no puede ser tu palabra, en especial la porción que hemos leído hoy. Ayúdanos a ponerla en práctica, que no se nos olvide. Ayúdanos a recordarla, ayúdanos a releerla y ayúdanos a ser cada día mejores cristianos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por su atención, gracias por su asistencia. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén.